La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este nuevo año. Vamos caminando poco a poco, día tras día. Y es hermoso ver cómo un nuevo año también promueve nuevas oportunidades. Y me voy a centrar en eso. Nuevo año, nuevas oportunidades. Así es el título de la reflexión de este día. Quiero agradecerle a usted por ser una persona que pues se mantiene fiel a la programación de Suyapa Medios, Suyapa TV, especialmente a este programa. Usted lo puede ver a las 9 de la noche, de lunes a viernes, y la repetición a las 6 de la mañana. Igualmente a través de la radio, Radio Suyapa, ahí puede usted escuchar a diferentes horarios. Qué bueno tener la oportunidad de saber utilizar estos medios para compartir con usted la palabra de Dios. Esta palabra que nos da luz, esta palabra que nos inspira, esta palabra que nos anima, esta palabra que nos exhorta. Pues hoy también tomemos parte de esta palabra de Dios, porque Dios siempre tiene algo que decirnos, a usted y a mí. No importa la edad que tengamos, no importa la condición de vida, no importa si no vas o vas a la iglesia, pero Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Vamos al Antiguo Testamento, uno de los libros impresionantes, cortos, pero a la vez con una profundidad maravillosa, es el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones, el capítulo 3. Voy a tomar versículo 22 al 26. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 26. Dice el texto: Las bondades del Señor no se han acabado, ni se han agotado sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es el Señor. Yo me digo, por eso en Él espero. El Señor es bueno para el que en Él confía, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio el socorro del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor de Yahvé, dirá otra versión. El amor de Yahvé no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Sí, tu fidelidad es grande. Dice mi alma, Yahvé es mi parte, por eso en él esperaré. Bueno es Yahvé para los que esperan en él, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Quisiera invitarte en estos versículos tan breves que lo leyeras tú en silencio y que pensaras un poco y seleccionaras un versículo o una frase del texto que a ti te llama la atención, que te promueve a reflexionar, o que quizás tú podrías decir, esta es la que me llama la atención por esto, esto y esto y esto. El amor de Yahvé no se ha acabado. Qué lindo, ¿no? Dios sigue amando, porque hay que entender algo. El amor, la misericordia, la fidelidad de Dios no se agotan. El amor, la misericordia, la fidelidad de Dios no se agota. Todo lo contrario. Se va renovando día a día de manera constante. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere a nosotros es educarnos en la esperanza, fortalecernos, animarnos, inspirarnos, aunque estemos en medio del sufrimiento, de la desolación, de la angustia, pero la presencia de Dios está allí. Su amor, su misericordia, su fidelidad no se agotan. Y es ahí donde cada uno de nosotros somos invitados a confiar en la providencia divina. Somos invitados a confiar en esta providencia divina porque Dios tiene control de todo. Por eso fíjate tú cómo el versículo 22 y 23, los versículos 22 y 23 van a plantearnos
el hecho de la misericordia del Señor que es inagotable. A pesar de las situaciones adversas, los conflictos, los dilemas, a pesar de lo que el propio pueblo de Israel ha vivido en su momento, Dios siempre sigue mostrando su gracia, su amor, su misericordia. Pero hay algo que llama la atención. Dice que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. La novedad del amor de Dios tiene que impulsarnos a nosotros a vivir en esta apertura, en este nuevo año que recién estamos estrenando y que ya van un par de días adentrándonos a este tiempo de este nuevo año. Esto realmente nos hace ver que Jesús, el Señor, está presente en nuestra vida, que Él no se ha ido de viaje. Dios no toma vacaciones y se desconecta. No, Dios está presente. Eso es como cuando uno quiere tomarse unos días de vacaciones, ¿no? Y te tienes que llevar la computadora y llevas tu celular, porque tienes que estar pendiente de lo que pasa en tu trabajo, porque tu jefe te dijo que te va a llamar para esto, para lo otro, que te tocaban X cantidad de días de vacaciones y te dicen, no, solo le podemos dar esto, porque mire que hay que terminar esto, la exigencia de trabajo. Dios actúa de manera diferente, Dios está presente, Dios no se ausenta, Dios no te pone condiciones, sino que entender que la experiencia con el Señor es una experiencia de todos los días, es una experiencia diaria. Por eso el escritor bíblico habla que las misericordias se renuevan cada mañana, cada día. ¿Por qué? Porque Dios es constante, Dios es permanente, Dios no es un Dios ausente, es un Dios que está presente en nuestra vida. Y por eso cuando hablamos de un nuevo año, nuevas oportunidades, es darme cuenta que el Señor está conmigo en medio de esta realidad humana donde tengo que buscar renovar mi vida en medio de su gracia. Renovar mi vida continua a razón de que Dios no violenta su confianza hacia cada uno de nosotros. Entonces, caminar en fe implica entender que el Señor nos va renovando, que el Señor se va manifestando. Y por eso es que muchas veces hay personas que cuando empiezan el año, muchas veces se deprimen, se angustian, porque están pensando en el final del año. Y están comenzando el año, están pensando. Y el camino de la fe es vivir día a día, es aprender a caminar paso a paso. Y ese es el sentido. Por eso la fidelidad de Dios, donde se resalta en el versículo 23, es manifestar que esa fidelidad es inquebrantable. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que equivocamos el camino, pero el Señor no. Entonces, no importa cuán caótica sea tu vida, tu conflicto, tu dolor, tu situación, Dios permanece fiel a su palabra y Dios te acompaña. Dios no violenta sus promesas, pero nosotros tenemos que buscar estar en comunión con este Dios fiel. Nosotros somos los que deberíamos de buscar, anhelar, desear y trabajar por estar en esa comunión con el Señor día a día, momento a momento. ¿Qué pasa cuando vivimos crisis? Cuando vivimos crisis experimentamos angustia, desolación, tristeza y a veces nos desesperamos tanto que llegamos a creer que el Señor nos ha abandonado. Pero más bien, pareciera como que dejamos atrás al Señor, porque nos hemos acelerado. Nos hemos acelerado pretendiendo usurpar el lugar de Dios. Y nos hemos acelerado. Y al acelerarnos entonces empieza la ausencia de Dios, la soledad. Pero no porque Dios no quiere acompañarnos, es que no nos hemos dejado acompañar por el Señor. Y es ahí donde nosotros necesitamos visualizar un poco el hecho de lo que nos plantean los versículos 25 y 26 sobre la virtud de la espera, la capacidad de esperar, pero esperar en silencio. Mire usted, esperar en silencio es desarrollar una actitud reflexiva, de meditación, silenciar nuestro mundo interior.
Esto no significa volvernos pasivos, quedarnos quietos, no, sino adentrarnos a una experiencia de mayor madurez espiritual. Aprender a ir confiando en el plan de Dios, a no resistirnos al amor, a la misericordia, resistirnos a la tentación que promueve la duda, la tentación que promueve el desánimo, la tentación que promueve el llegar a pensar que el Señor te ha abandonado. Un nuevo año implica nuevas oportunidades en la medida que aprendemos a convivir con el Señor, en la medida que aprendemos a buscar de Él, en la medida que aprendemos a dejar a Dios ser Dios en nuestra existencia. Entonces, esas nuevas oportunidades nos van a ayudar muchísimo a ir madurando. La vida se va yendo como agua entre las manos. Así, la vida se va opacando. Cada minuto, cada segundo que pasa, se va restando. Y por eso es importante pensar un poco cómo voy a aprovechar el día de hoy. ¿Cómo voy a aprovechar el día de hoy para escribir una nueva historia, una historia más positiva? ¿Cómo voy a aprovechar el momento actual, este momento, para poder compartir lo bueno, lo agradable que Dios ha puesto en mi corazón con los demás? ¿Por qué? Porque bueno es el Señor. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, como dirá el versículo 25. Aprender a esperar en el Señor es entender que Dios tiene planes, que Dios tiene proyecto de vida, que el proyecto de vida de Dios no tiene nada que ver con destrucción, tiene que ver con construir, con edificar una nueva vida. Y es ahí donde debemos de aprender a buscar de Dios a través de la oración, buscar de Dios a través de la vida sacramental, a través de nuestra vida comunitaria, buscar de Dios a través del silencio, la reflexión, buscar de Dios a través del prójimo, sirviéndole, escuchándole, caminando con este prójimo, respetándole, amándole. Entonces, de ese mundo agitado, pasar al mundo interior, al silencio que calma nuestro mundo interior. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a buscar, esperar en silencio. Esa frase es impresionante. ¿Eh? Buscar, esperar en silencio. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio el socorro del Señor. Imagínate tú esperar en silencio. No estar hablando de tu enfermedad siempre, no estar hablando de tu problema siempre, no estar alimentando todo lo que genera convulsión emocional en ti. No, 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 buscar en silencio. Buscar en silencio es aspirar a una mayor madurez espiritual, a una madurez espiritual. Buscar en silencio es volverte contemplativo, amar el silencio, volverte amigo, amiga de la reflexión, de la interiorización, del silencio. El silencio nos promueve la capacidad de despojarnos o intentar controlar nosotros las situaciones. El silencio nos alivia el alma, purifica el pensamiento. Todo lo anterior nos propone vivir este nuevo año con algunas actitudes muy importantes. Insisto, repito, lea el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Usted puede tomar todo el capítulo 3 si quiere, pero yo me centro del versículo 22 al 26. Todos estos versículos nos promueven a algo muy importante. Primero, si es un nuevo año, nuevas oportunidades, creo que tenemos que renovar nuestra esperanza. Hay una sociedad muy negativa, hay una sociedad convulsionada, hay crisis a nivel moral en nuestra sociedad, hay conflictos porque impera más el conflicto de los poderosos por sobre los débiles, impera más el conflicto político que la paz de una nación. Entonces, renovar nuestra esperanza es dejarnos dejar entender en nuestra conciencia de que el Señor tiene control, de que a Él en Él tenemos que focalizarnos y entregarle nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras heridas, nuestro futuro. Él tiene preparado para nosotros un camino. Y por eso renovar nuestra esperanza es darnos cuenta que el año pasado celebrábamos el jubileo de la esperanza,
ese texto hermoso de San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, cuando dice que la esperanza no defrauda. La esperanza cristiana no defrauda. O sea, Cristo ha resucitado y por lo tanto la resurrección de Cristo nos da la fuerza de saber que hay mejores oportunidades, que vienen mejores momentos, mejores experiencias. Ahora, renovar nuestra esperanza, ¿para qué? Para aprender a aprovechar la oportunidad de cada momento, de cada experiencia, de cada día. Dios se especializa en dar nuevas oportunidades. Podemos ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cómo el Señor nos va propiciando ejemplos bíblicamente hablando de personas, de pueblos que vivieron nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Entonces lo mismo hará contigo y conmigo. Eh, ante el Señor ocurre algo muy lindo. Ante el Señor, nuestros errores, nuestros pecados no nos descalifican. No, por el contrario, Él nos vuelve a invitar a volver a empezar, a reconciliarnos con Él. Él nos vuelve a animar en este sentido. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos valorar un poco lo que dice el texto. El amor de Yahvé no se ha acabado ni se han agotado sus misericordias. Primero, preguntémonos, ¿realmente he experimentado el amor de Dios en mi vida? ¿De qué manera el Señor me ha revelado su amor en mi existencia? ¿Qué entiendo yo por misericordia? Luego, el siguiente versículo dice, se renuevan cada mañana. Sí, tu fidelidad es grande. ¿Qué es lo que se renueva? Pues el amor, la misericordia. ¿Cómo he vivido yo este amor y misericordia al día de hoy? ¿Cómo lo he experimentado? ¿Cómo lo estoy experimentando? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a experimentar este amor, esta misericordia de Dios en mi existencia? ¿Qué tan consciente estoy que la fidelidad de Dios es grande? Porque esa fidelidad de Dios me lleva a entender que Él no me abandona, que Él no me da la espalda, que Él no es indiferente conmigo, que Él no está esperando que yo cometa un error para señalarme, juzgarme, condenarme. No, esa fidelidad de Dios, ¿cómo la he vivido últimamente? Versículo 24, dice mi alma, Yahvé es mi parte, por eso en Él esperaré. Esa frase es impresionante. Yahvé es mi parte. ¿Qué tan parte es Dios de tu vida? ¿Qué tanta importancia le das tú al Señor en tu vida? ¿Cómo has hecho parte a Dios en tu vida? ¿De qué manera lo has involucrado? ¿Cómo lo estamos involucrando cada uno de nosotros a este Dios de amor, de misericordia, cuyo amor y misericordia se van renovando día a día? Pero ¿de qué manera eh, hago parte a este Dios de mi vida? Hago parte a este Dios de mi vida solamente el domingo en Eucaristía. Hago parte a este Dios solamente en días eh, que tengo cierto nivel de compromiso en comunidad. Pero los demás días, ¿qué pasa? Hago parte de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con mi vecino. O sea, nuevo año, nuevas oportunidades es saber entender que no podemos seguir viviendo con un cristianismo católico teórico. Es hacer parte al Señor de nuestra vida. Es involucrarlo y dejar que Él sea el que tome, el que dirija nuestra existencia, que Él vaya dirigiendo nuestra vida, que Él se vaya mostrando en nuestra vida. Versículo 25 dice, bueno es Yahvé para los que esperan en Él, para el alma que lo busca. Aquí hay dos elementos lindísimos. Esperar, buscar. Esperar, buscar. Ya el Adviento quedó atrás. El Adviento quedó atrás. Tiempo de espera. Pero esperar en el Señor es aprender a confiar en Él. Esperar en el Señor es colocarlo a Él en el centro de nuestra vida. Porque esperar en Él también me invita a buscarle. Por eso es que, queridos hermanos y hermanas, el camino de la fe no es un camino pasivo. No es un camino donde voy a recordar cada domingo nada más al Señor y luego me olvido de Él. No, 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 no. Así no funciona el camino de la fe. Que eso que celebro el día domingo me impulsa, me anima a vivir de manera constante,
de manera fiel mi vocación cristiana. Por lo tanto, ese sentido de lo que he celebrado el día domingo lo va a trascender los demás días de semana en cualquier ambiente donde yo esté. Ese es el sentido de esperar y buscar en el Señor un nivel de conciencia grande de quién es Jesucristo, cómo camino yo, cómo profeso yo mi fe cristiana, de qué manera alimento yo la vida de los demás, cómo yo me intereso por vivir plenamente mi vocación cristiana. Para los que esperan en Él, bueno es Yahvé para los que esperan en Él, para el alma que lo busca. Y al final, versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno es esperar. Esperar en silencio. Esperar en silencio es morir a uno mismo. Esperar en silencio. Esperar en silencio es discernir. Esperar en silencio implica saber, darme cuenta que el Señor tiene control y que yo tengo que renunciar a mis angustias, mis inseguridades y buscar poco a poco tener mayor confianza en Él. Esperar en silencio la salvación. No habla de condenación, la salvación de Yahvé, o sea, la manifestación del Señor. Y es ahí donde nosotros debemos de preguntarnos cuál es el concepto que cada uno de nosotros tenemos de Dios. ¿Cuál es el concepto que yo manejo de Jesucristo? ¿Cuál es el concepto que yo manejo de la iglesia? Porque a la medida que yo tengo claro los conceptos, así voy a tener más claro todavía qué puedo esperar. ¿Qué puedo esperar de este Dios? Si yo tengo el concepto de que Dios castiga, pues lo que yo voy a esperar es castigo del Señor. Si yo tengo concepto de que la iglesia no sirve para nada, entonces no voy a ir a la iglesia. Pero cuando yo aprendo a esperar en el Señor, en su fidelidad, voy entendiendo que Dios es justo, que Dios es el que provee, que Dios es el que se manifiesta, que Dios es el que se va mostrando. Entonces es bueno, voy aprendiendo a esperar en silencio la salvación de Yahvé. O sea, voy aprendiendo a morir a mí mismo, voy aprendiendo a despojarme de mis seguridades porque tengo nuevas oportunidades. Aprender a ver los dilemas de la vida como oportunidades es importante. Una enfermedad, una crisis matrimonial, una situación complicada con alguno de los hijos, eh, el desempleo, la crisis económica, todo esto no nos podemos quedar viendo únicamente etiquetándolos como problemas. Tenemos que verlos como oportunidades. Oportunidad para buscar de Dios, oportunidad para discernir, oportunidad para reconciliarnos, oportunidad para emprender un camino diferente, oportunidad para consolidarnos como personas, como matrimonio, como familia, oportunidad para reemprender un camino de fe, oportunidad. Esa situación, ese dilema, por ejemplo, ah, algo no te agradó de tu comunidad católica y decidiste salirte. Pues hay otras comunidades. Ahora, te tengo que advertir, no hay comunidad perfecta, no hay comunidad perfecta. Entonces, si no trabajas eso, te vas a ir a otra comunidad y luego vas a terminar saliéndote ahí porque vas a ir buscando la comunidad perfecta. No existe. Entonces, en la medida que aprendo a entender que la debilidad del otro es una oportunidad para mí, para acercarme más al Señor, para vivir más en humildad, para no condenarle, para no juzgarle, sino para acompañarle, entonces voy aprendiendo a entender que es una oportunidad para apoyar al hermano, para orar, para consolar, para corregir, para dar un consejo. Por eso, el libro de las Lamentaciones es un libro donde somos invitados a reconocer a un Dios presente en nuestra vida, a un Dios que no se ausenta, a un Dios que no nos da la espalda, sino un Dios que va renovando su amor y su misericordia continuamente. No tengas miedo, no dudes, vuelve a la iglesia, ve y participa del sacramento de la reconciliación. Aprende a entender que esa invitación que te dieron o te hicieron para ir a ese encuentro, a ese retiro, a esa reunión, es Dios quien te está hablando. Es el Señor, porque Él quiere revelarse en tu vida.
no le estás haciendo ningún favor a nadie. El Señor te está haciendo el favor a ti. Es ahí donde tenemos que saber discernir todo esto que acontece en nuestra vida a la luz de la Sagrada Escritura. Por eso, estas nuevas oportunidades que tienes espiritualmente, humanamente, tienes que aprovecharlas al máximo. Tienes que darte cuenta que ese dolor que cargas, que esa situación crítica que vives, no tienes que verla simplemente como un problema, tienes que aprender a verla como una oportunidad. Una oportunidad para crecer, una oportunidad para aprender a orar, una oportunidad para vivir tu vocación cristiana. Por lo tanto, les invito a orar en este momento y juntos decirle: Señor Dios, Padre de misericordia, agradecemos hoy, al comenzar este nuevo día, porque tu amor fiel nunca se acaba, tu compasión nunca falla, se renuevan cada mañana. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú eres mi herencia, mi todo, mi única esperanza. Por eso, en ti confío y en ti espero. Eres bueno, Señor, con quienes creen en ti, con aquellos que te buscan con corazón sincero. Ayúdame a esperar en silencio y con paciencia la salvación que tú prometes y ofreces. Que tu gran fidelidad, Señor, me sostenga en toda prueba y que mi alma descanse en tu bondad inagotable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.